Bienvenidos de nuevo a Detrás de la Noticia en RT. Aquí analizamos algunos de los temas noticiosos más destacados de la semana, de una perspectiva distinta a otros medios de comunicación. Comenzamos. Aunque 90% de estadounidenses apoyaban la iniciativa de exigir revisiones a fondo de compradores de armas, una ley que hubiese regulado la materia fue rechazada en el Senado, dando un golpe duro al presidente Barack Obama y a millones de activistas por el control de armas. Es uno de los debates más polémicos en Estados Unidos, país donde la segunda enmienda de la Constitución garantiza el derecho de tener armas. Mientras aumentan las tragedias y muertos por armas en el país norteamericano, no disminuye la venta de las mismas. De nuevo, Washington busca una excusa para iniciar una intervención militar contra Siria. Esta vez acusan al gobierno sirio de haber empleado el uso de armas químicas contra sus opositores y han llamado para una investigación a fondo de las Naciones Unidas. Mientras tanto, legisladores y políticos estadounidenses e israelíes hacen lobby para justificar un ataque militar contra el país árabe y para aumentar el apoyo y suministro de armas a los mercenarios combatiendo al gobierno de Bashar al-Assad. El presidente Barack Obama visita México y Costa Rica en su tercer viaje a América Latina desde que fue electo por primera vez en 2008. Aunque esta es la región vecina del país norteamericano, Obama ha prestado poca atención seria para desarrollar relaciones de profundidad y respeto con las naciones latinoamericanas. Washington ha perdido su influencia y estatura en el hemisferio durante la última década, mientras más países de América Latina eligen gobernantes socialistas que promuevan la soberanía e integración regional. Sin duda es uno de los temas más polémicos en Estados Unidos. El debate sobre el control de armas en un país con más de 300 millones de armas y más o menos 300 millones de habitantes obviamente es muy complicado. Estados Unidos también es el principal vendedor de armas y es el país que principalmente beneficia de la venta de este lucrativo producto. Y en los últimos años han aumentado las tragedias, los muertos innecesarios y las masacres arbitrarias debido al uso y el libertinaje con las armas en Estados Unidos. Y ahora, el presidente Barack Obama ha asumido el reto de lograr la aprobación de una ley que regula o por lo menos exige una revisión a fondo de quienes quieren comprar armas para de esa manera impedir la venta de armas a personas con antecedentes criminales o con enfermedades mentales. También están buscando prohibir la venta de armas de guerra a individuales. No obstante, esta iniciativa ha sido rechazada en el Senado de Estados Unidos y de esa manera no llega al Congreso tampoco para su aprobación. Y eso demuestra el poder del lobby de quienes usan, compran y venden armas en Estados Unidos. Les invito a ver más sobre este tema a continuación. Un gatillazo en el intento de un mayor control del armamento. Mientras que la violencia vinculada al uso de armas de fuego enluta cada vez a más y más familias, el Senado estadounidense no aprueba la iniciativa que proponía extender la verificación de los antecedentes penales y del estado de salud mental de los compradores de armas. El presidente Obama, para quien después de la masacre de Newton en diciembre pasado, el tema del control de armas se volvió una de sus mayores prioridades, expresó su profunda decepción por los resultados de la votación. Sin embargo, no se da por vencido y promete arreglar el asunto tarde o temprano. Hoy es un día de gran vergüenza para Washington, pero el asunto no está terminado. Quiero dejarlo bien claro ante los estadounidenses que todavía podemos hacer cambios significativos para reducir la violencia armada, siempre que la población del país no desista del esfuerzo. Esta fue la apuesta más ambiciosa por una legislación más rígida en cuanto al control de armas presentada en el Congreso en las últimas 2 décadas. La enmienda obtuvo 54 votos a favor de los 60 necesarios. Los senadores opositores volvieron a argumentar que la segunda enmienda de la Constitución permite poseer armas. Además, están convencidos de que estas modificaciones no ayudarán a evitar los hechos violentos en el futuro. Tal legislación es solo el primer paso. Sentaría la base para medidas de control de armas aún más draconianas e ineficaces. Como dijo uno de los principales investigadores del Departamento de Justicia, la habilidad del gobierno para establecer controles de antecedentes universales reposa al menos en parte, y cito, en exigir el registro de armas. Yo me opongo. La presencia de las familias de las víctimas de los tiroteos en la escuela de Newton, el Cine de Aurora o la Universidad Virginia Tech durante la votación en la Cámara Alta no ayudó a conseguir un resultado favorable.
Pero mientras que unos consideran que lo único que puede detener a una persona mala con una pistola es una persona buena con otra pistola, para otros estos racionamientos no les devuelven a sus familiares asesinados. He escuchado a la gente decir que la ola de angustia que sintió nuestro país el 14 de diciembre se ha desvanecido, pero no para nosotros. A nosotros nos parece que fue ayer. Y desde que perdimos a nuestros seres queridos hace 4 meses, otros miles de estadounidenses han muerto por las armas. Miles de familias compartieron nuestro dolor. Por favor, ayúdenos a hacer algo antes de que nuestra tragedia sea la de ustedes. Aunque las encuestas muestran el apoyo de una gran parte de la población a unas leyes más estrictas, hay ciudadanos que consideran que el Estado está utilizando la tragedia de Newton para desarmar al pueblo, infringiendo sus derechos constitucionales. No se sabe, es una cosa que ese caso inclusive está sellado, hay muchas incógnitas, inclusive el pueblo de Newtown le pidió a la prensa hasta que se fuera por eso mismo, porque había mucha propaganda y esto suena como que es propaganda para desestabilizar el problema a nosotros de las armas, de tratar de quitarle el derecho a las personas que tengan armas. Según los datos oficiales, desde la tragedia de la escuela de Connecticut, más de 2.000 personas en Estados Unidos han perdido la vida en actos violentos. Algunos expertos no creen que la ley de control de armas tenga futuro. Son problemas sociales y necesitan soluciones radicales desde el punto de vista social. No seguir cultivando el sentido de la violencia, no seguir cultivando el sentido de la codicia desmedida, pero al ir en contra de eso, sencillamente vamos en contra de las raíces del sistema norteamericano. Por lo tanto, no le veo una solución posible. Mientras que el avance de las enmiendas sobre el control de armas en Estados Unidos parece quedarse estancado por el fuerte lobby armamentista, algunos estados ya han endurecido sus leyes en cuanto a la compra de armas de fuego. Connecticut, Nueva York y Colorado son los pioneros, aunque a nivel nacional todavía queda mucho que hacer. Las ventas de armas crecen en el país tras cada tragedia que ciega vidas. Y para conversar más sobre una ley para el control de armas en Estados Unidos, vamos a hablar con Rafael Peñalver. Él es abogado, está con nosotros desde Miami. Gracias, Rafael, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Muchas gracias. Rafael, ¿por qué crees que es tan difícil lograr una ley que de alguna forma regula el control de armas en Estados Unidos? ¿Esta no sería una medida que más bien beneficia a la mayoría de los estadounidenses porque promueve más protección y seguridad para todos? ¿Por qué hay tanta oposición a esta medida? Mira, la situación en Estados Unidos es una situación extremadamente difícil, puesto que hay una organización que es el National Rifle Association, el NRA, que tiene un poder político enorme en todo lo que sea el proceso electoral. Y cualquier representante o senador que se le ocurra sugerir una restricción en el derecho de comprar armas libremente, esta organización automáticamente le pone un contrario en la próxima elección y le manda dinero y más dinero a ese contrario hasta que logra sacar al representante o senador fuera de la jugada. Es una situación sui generis a Estados Unidos, ya que aquí no hay límite en lo que una organización como el NRA puede gastarse para promover un candidato o para destruir a un candidato. Y por lo tanto, pues los políticos tienen miedo, es la única palabra que se puede decir, tienen miedo de enfrentarse a una organización tan poderosa como la NRA. También tienes la parte histórica. Estados Unidos tiene la tradición de que el poder aportar armas es un derecho constitucional. Vamos hacia la época de la colonia, cuando los fundadores del país pensaron que una ciudadanía armada pues sería el método de evitar que se impusiera una dictadura en este país. Esa teoría, desde luego, hoy ya no tiene mucha validez en lo que es la práctica, puesto que por muchas armas individuales que puedan tener los ciudadanos, no pueden nunca contrarrestar el poder tan grande del ejército americano y de las armas de los distintos departamentos policiales. Pero todavía esa tradición del ciudadano armado prevalece. Hoy en día las encuestas demuestran que la gran mayoría de los norteamericanos favorecen que haya un control de armas. La gran mayoría favorece
lo que ha propuesto el presidente Obama, que es que se investigue el background de cada persona que quiera comprar un arma. Y sin embargo, esa ley, por poco que sea, fue derrotada en el Congreso. Rafael, dentro de la iniciativa que ya se había propuesto en el Senado, que fue rechazada, también había una parte que prohibía la venta de armas de guerra individuales. Ahora, ¿crees que existe el derecho de poseer armas de guerra en la Constitución de Estados Unidos? Es absurdo pensar que los fundadores de la República Americana, cuando escribieron la Constitución, estaban pensando en que un ciudadano normal y corriente pudiera tener un arma de guerra, una ametralladora automática que no tiene límite en el número de balas que puede tirar por cada minuto. Es algo absurdo pensar que esa era la intención de los fundadores del país. Y sin embargo, no hay forma que ni siquiera esas armas puedan ser controladas y limitadas en el ambiente político actual que tenemos. Yo hago la predicción que en la próxima semana el Congreso de Estados Unidos va a pasar una propuesta muy débil que se ha presentado para exigir que se haga algún tipo de investigación a los que están comprando las armas. Va a ser una investigación muy leve y a cambio de eso, a cambio de que se apruebe eso, van a permitir que se puedan comprar las armas sin límites a través del Internet de un estado a otro, cosa que hoy no se permite. Así que a cambio de poner una pequeña limitación de que haya una investigación del background, de que las personas que estén comprando armas no tengan un récord de delincuencia, un récord criminal, a cambio de eso, los vendedores de armas van a conseguir aumentar el volumen de ventas, permitiendo que se pueda vender libremente de un estado a otro a través del Internet. Y Rafael, hablando sobre la Constitución estadounidense, ¿crees que es posible una actualización, una nueva interpretación más modernizada sobre la segunda enmienda de la Constitución que habla sobre el derecho de tener armas, para así de esa manera adaptar esa enmienda y ese concepto a la realidad que hoy vive el país? Mira, yo digo que al final la verdad y la razón siempre triunfan. Y no importa lo poderosa que sea una organización, no importa el poder político que ejerza, eventualmente la verdad triunfa y el bien triunfa y se va a conseguir algún tipo de restricción en la venta de armas. La pregunta es, ¿cuántos cientos de personas o cuántos miles de personas tendrán que morir antes de que eso pase? Uno se imagina que ya después de las tragedias que hemos tenido últimamente, especialmente la tragedia de Sandy Hook y los niños que murieron allí, que el país despertara y que exigiera más responsabilidad por parte de sus políticos. Sin embargo, ni siquiera el poder de la presidencia, ni siquiera el poder de la Casa Blanca y el impacto que ha tenido la muerte de estos niños en el país ha logrado superar el poder que ejerce actualmente la organización, el NRA. Bueno, es un tema que para muchos es difícil entender por qué tanta dificultad para lograr un control de armas en Estados Unidos. Tenemos que dejarlo hasta ahí. Muchísimas gracias a Rafael Peñalver por estar aquí con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Muchas gracias por invitarme a tu programa, como siempre. Es un placer. Y la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos garantiza el derecho de tener armas para defenderse, pero no para poseer un arsenal de armas de guerra para atacar y matar a inocentes. Si el lobby de la Asociación Nacional de Armas, o NRA por sus siglas en inglés, es más poderoso que la expresión de la mayoría del pueblo estadounidense, pues es hora de revisar las prioridades y los valores de la sociedad de Estados Unidos. 2 años de guerra contra Siria para forzar la salida del poder del presidente Bashar al-Assad y aún no han logrado su objetivo. Washington y sus aliados han estado suministrando armas y financiamiento multimillonario a los mercenarios que están ejecutando esta guerra violenta contra el gobierno sirio y han causado la muerte de miles de personas y una destrucción importante de una parte significativa del país. Y ahora buscan la excusa perfecta
para justificar un ataque militar contra Siria para así de esa manera lograr su objetivo final. Y esta vez acusan al gobierno de Assad de haber utilizado armas químicas contra sus opositores. Y esta acusación ha sido negada y rechazada por el gobierno sirio. Ahora están pidiendo una investigación por parte de las Naciones Unidas. Y mientras tanto, el lobby de los políticos estadounidenses e israelíes aumenta los tambores de guerra contra Siria. Vean más sobre este tema a continuación. Aire letal se cierne sobre Siria. Estados Unidos, tanto como Israel, Reino Unido y Francia, ha denunciado el supuesto empleo de armas químicas por parte de Damasco. La inteligencia norteamericana entregó información limitada, pero convincente, según Washington, de que el régimen de Bashar al-Assad habría utilizado gas sarín a pequeña escala. No podemos confirmar los orígenes de estas armas, pero creemos que cualquier uso de armas químicas en Siria muy probablemente está relacionado con el régimen de al-Assad. El presidente dejó claro que el uso de armas químicas o su tráfico hacia los grupos terroristas serían inaceptables. El mismo presidente Obama declaró que de comprobarse estos datos se cambiarían las reglas del juego. Aunque dijo que no es un problema que se va a resolver de la noche a la mañana, el Congreso ya va aumentando su presión sobre la Casa Blanca. Los senadores más influyentes no dudan en que se ha cruzado la línea roja y que es hora de actuar. El republicano John McCain ungió a preparar una fuerza internacional para intervenir en Siria e impedir el supuesto uso de armas químicas contra la población. Los arsenales de armas químicas, algunos en los territorios en disputa, deben estar asegurados. Tenemos que garantizar la capacidad de los rebeldes para sacar del poder a Bashar al-Assad. Las denuncias se refieren, en particular, al ataque en Alepo en marzo pasado. Entonces, más de 20 personas murieron y decenas resultaron heridas tras detonar un cohete supuestamente cargado con agentes químicos. El gobierno sirio desmiente el uso de gas letal y apunta a los rebeldes. El ejército de Siria no tiene armas químicas y en el caso de poseerlas, nunca las utilizaría en contra de los grupos armados. Damasco solicitó a la ONU investigar el caso, a la vez que acusaba a Occidente de emprender una campaña para iniciar una invasión militar. Algunos expertos concuerdan que el escenario sirio se parece cada vez más al de Irak. Es una estrategia que la Casa Blanca viene empleando con éxito hace varios años. Digamos, le funcionó en Irak, le funcionó en Libia, ahora está siendo operada contra el gobierno de Bashar al-Assad y contra el gobierno de Irán. Digamos, toda una estrategia de generar lo que se llaman matrices de opinión en los medios de comunicación masivos para ir creando un ambiente que permita las posteriores acciones militares. Sin embargo, Occidente actúa con cautela y de momento congela un ataque. Algunos hasta creen que se trata solamente de una retórica agresiva en la que Estados Unidos intenta ocultar sus propios agujeros en su seguridad. No es casualidad tampoco que esta noticia salga justo después del atentado de Boston. El gobierno norteamericano en estos momentos está sometido a una fuerte presión doméstica porque está viéndose incapaz de proteger a sus propios ciudadanos de supuestos ataques en suelo norteamericano por parte de supuestos terroristas. Ante una falta de evidencias absolutas, el empleo de agentes químicos en Siria por ahora es una evaluación preliminar. Se necesita comprobar cuál de las dos partes es responsable de este supuesto hecho. El presidente Obama, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas norteamericanas, dispone de una amplia gama de instrumentos para actuar. Ya que él mismo trazó la línea roja, no podrá dejar pasar mucho tiempo sin hacer el próximo movimiento. Y ahora vamos a profundizar más sobre la guerra contra Siria con Adrián Salvucci. Él es analista político, escritor, está con nosotros desde Buenos Aires. Muchísimas gracias, Adrián, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Hola, Eva, un gusto saludarte. Adrián, ¿crees que ahora este tema de armas químicas en Siria que ha utilizado supuestamente el gobierno sirio contra sus opositores es una excusa al estilo de armas de destrucción masiva en Irak para justificar una guerra injustificable? Pareciera ser que es un modus operandi de Estados Unidos en las últimas décadas y también de sus aliados en la OTAN y en otras partes del mundo. Innegablemente lo de las armas de destrucción masiva fue una mentira tan burda que quedó desenmascarada que ya no pueden usarlo tan fácilmente. Incluso Irak era un país que estaba aislado. Nadie salió en defensa de Irak, como vimos a partir del 2003, que ha sido devastado y ha generado y causado millones de muertos. Lamentablemente, Washington tiene la capacidad de iniciar una guerra en cualquier parte del mundo. Con solamente elegirlo, si mañana deciden que van a aniquilar a mi país, a la República Argentina, nos podrían bombardear en apenas 24 horas y no hay absolutamente nada que nosotros pudiéramos hacer al respecto. No obstante ello, el operativo militar sería fácil, el operativo político y diplomático es infinitamente más difícil.
Insisto, porque Siria es un tradicional aliado de Rusia y Rusia no se puede dar el lujo de permitir la devastación de Siria, ni mucho menos de Irán. ¿Crees, Adrián, que un ataque militar contra Siria podría terminar en una guerra con Irán? ¿Un ataque contra Irán? Hay dos posiciones respecto de Irán. La posición israelí, que viene buscando un ataque directo frontal desde por lo menos fines del 2006, cuando Israel fue derrotada por Hezbollah en el sur del Líbano, y la estrategia norteamericana, que es buscar una forma más indirecta de llegar a Irán, que es a través de Damasco, a través de Siria. Creo que ha venido prevaleciendo esta estrategia de buscar primero derrotar a Siria para luego posicionarse para un ataque final sobre Irán, que es, por así decirlo, el verdadero blanco en la región. Pero nuevamente son el establishment militar norteamericano el que ha insistido en que no se permita a Estados Unidos acompañar a ciegas todas las decisiones israelíes y se lo ha ido frenando a Israel para que no haga este ataque premeditado unilateral contra Irán. Que un ataque contra Siria, sin embargo, con el acuerdo de Estados Unidos, incluso de sus militares, podría ser el prólogo a esa segunda etapa de un ataque contra Irán, sí es factible, con lo cual habría que ver cuáles van a ser los movimientos en torno a Siria, porque si se llevan a cabo en el plano militar, sí, el próximo blanco sería Irán, y a partir de ahí creo que el mundo podría ver una guerra tan generalizada en Medio Oriente. Y cuando las guerras son generalizadas, tienden a descontrolarse, especialmente cuando involucra no solamente a la OTAN, sino que involucraría a Rusia, que ahí sí podríamos estar en la antesala de una auténtica tercera guerra mundial, y a partir de ahí creo que nadie puede hacer previsiones que sean precisas de lo que puede llegar a pasar en el futuro. Por último, Adrián, ¿por qué crees que Washington ha sido tan insistente en este objetivo de lograr la salida de poder de Assad? El gobierno de Assad y el presidente Bashar al-Assad había en un comienzo propuesto reformas en su país, que luego todo eso fue desechado debido al financiamiento y este apoyo político y con armas a los mercenarios que han estado luchando de manera violenta contra el gobierno de Bashar al-Assad. Básicamente la estructura de poder mundial que está enquistada dentro de Estados Unidos, pero que no defiende el interés norteamericano, por lo menos del pueblo trabajador norteamericano, esa estructura no soporta, no tolera que ningún Estado no se alinee incondicionalmente a sus exigencias, y mucho menos en Medio Oriente por distintas razones. El petróleo, por razones geopolíticas de la ubicación respecto a la geopolítica mundial, y también del Estado de Israel. Siria, junto con Irak, junto con Irán, junto con Libia, son países que han tratado de mantener una total independencia en sus criterios respecto de con qué países se quieren aliar, cómo van a luchar contra el extremismo racista israelí respecto de los palestinos, el genocidio que cometen prácticamente a diario, y tampoco se ha alineado en las políticas petroleras norteamericanas, inclusive en lo que se refiere a la moneda con la cual se maneja el mercado del petróleo. Cuando Irak quiso pasar del dólar al euro, que fue a fines del 2002, ya vimos lo que le pasó en el 2003. Cuando Libia quiso hacer algo parecido, introduciendo una moneda, el dinar oro, para todo el mercado del petróleo en el norte de África, en el año 2011, bueno, ya vimos lo que le pasó a Muammar Gaddafi. Y hay algo muy parecido en torno a Irán y también a Siria. Con lo cual, acá básicamente hay que entender que Estados Unidos o las estructuras de poder no toleran que ningún país quiera no respetar, no alinearse irrestrictamente a sus intereses. Acá se trata en definitiva de o un país es libre o un país es esclavo. Y pareciera que la geopolítica norteamericana exige que para ser amigo de Estados Unidos todos los países tienen que tener mentalidad de esclavos. Bueno, seguimos muy pendientes de los acontecimientos en Siria y muchísimas gracias, Adrián Salvucci, por estar aquí con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Un gusto, Eva, gracias. Una mentira para justificar una guerra injustificable que causa la muerte de miles de personas y la destrucción de un país. Es una historia ya conocida que no debería ser repetida. Y el conflicto en Siria es muy grave, pero la intervención extranjera no es la solución, que luego causaría más muertos y la destrucción de uno de los patrimonios más importantes de la historia de nuestra humanidad. El presidente Barack Obama visita México y a Costa Rica, en lo que significa su tercer viaje a América Latina desde que fue electo en 2008. Y Obama no ha puesto prioridad en esta importante región vecina
de Estados Unidos y una región muy rica en recursos estratégicos y recursos naturales. De hecho, lo ha tratado más bien como su patio trasero, como lo han hecho gobernantes anteriores en Estados Unidos. Y por cierto, en estos días, el secretario de Estado, John Kerry, haciendo referencia a América Latina, dijo que era el patio trasero de Estados Unidos, así demostrando el desprecio que aún mantiene Washington para esta región. Bueno, Obama está abordando temas como el narcotráfico y la inseguridad en Centroamérica, temas que afectan a Estados Unidos directamente. Pero si no cambia la perspectiva, la manera de ver estos asuntos y también de aceptar la responsabilidad de Estados Unidos como el principal consumidor de drogas y también vendedor de armas, pues es poco probable que habrá mucho avance sobre esta temática durante este viaje. Vamos a escuchar un comentario sobre este viaje de Barack Obama a América Latina. Al final de cuentas, en el patio trasero es donde se desechan los objetos que no sirven, es donde se hacen las barbacoas y no las comidas principales. Yo pienso que la falta de prioridad es algo constante, estructural en la política norteamericana. Generalmente se lleva una parte muy baja del interés, de la discusión, del tiempo dedicado a la política internacional y nuestros vecinos del norte. Aunque ellos digan que son muy buenos amigos, no somos una prioridad estratégica para ellos, no somos una prioridad de seguridad. Ya se han dado cuenta, además, que aunque nuestros países estén hirviendo por la delincuencia, estén hirviendo por la desigualdad social, pues allá no les causa mayor problema. Yo pienso que para ellos es prioridad ahorita el extremo oriente y el medio oriente. Entonces creo que es una explicación ofensiva que por otra parte corresponde muy bien a la política norteamericana hacia México. Y Washington ha perdido su influencia en América Latina gracias a la llegada de gobernantes soberanos que han promovido la justicia social y la integración e independencia regional y que ya no miran hacia el norte para instrucciones, sino están creando sus propios modelos políticos y económicos. Ya América Latina no es el patio trasero de Estados Unidos. Es su vecino digno que merece ser tratado con respeto e igualdad. Más armas llevan a más destrucción. Y la paz y la estabilidad se logran a través del diálogo, el compromiso y la sinceridad. Y mientras tanto, nosotros seguiremos aquí investigando, analizando y reportando lo que sucede detrás de la noticia. Desde nuestra América, como siempre, me pueden seguir vía Twitter, @EvaGollinger, y a través de mi blog en actualidad.rt.com. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.